Este, ¿alguna pregunta que tengan? No, profe. ¿No? Vamos a entrar con el último documento que les mandé. Es del plano tangente, ¿verdad? Sí, plano tangente. Bueno, vamos. Tengan ahí a la mano el plano, el archivo de plano tangente. Bueno, jóvenes, vamos a empezar. Si no tiene alguna pregunta anterior, iniciemos. Bueno. Este es el archivo que les mandé. Es de plano tangente, o en este caso aquí le puse plano tangentes. Vamos a indicar si Z una función que depende de X y Y. Entonces recuerden que la gráfica de una función Z que depende de dos variables, lo podemos ver como una superficie en el espacio. En este caso, ¿sí? Esta superficie en el espacio va a ser esta que se muestra en color azul. Esta es la gráfica de la función, ¿sí? Es la gráfica de la función Z igual a f de x, y, ¿sí? Y consideremos la superficie de nivel f de x, y como z igual con 0. Entonces, la superficie de nivel igual con 0 la vamos a formar de la siguiente manera. Esto que está aquí lo paso del otro lado. Y nos queda f de x, y, z. Una función de tres variables que es igual a z menos la función f minúscula que depende de dos variables. Ahí está. Entonces, f mayúscula que depende de tres variables x, y, z, también la podemos llamar w. Entonces, w es una función que depende de x, y, z. La gráfica de w está en el hiperespacio, está en un espacio de 4 dimensiones, porque es una dimensión para la x, una dimensión para la y, una dimensión para la z y otra dimensión para la w. ¿Sí? Bueno, entonces lo que aquí nos interesa es construir un plano tangente a la gráfica de una función, en este caso a la gráfica de z. Bueno, para esto vamos a hacer uso de la ecuación de plano en forma vectorial. ¿Se acuerdan ustedes cuál es la ecuación de plano en forma vectorial? La que vimos a la unidad número 1, la ecuación de plano en forma vectorial. Ahí tienen su acordeón. Sí. ¿Sí? Sí. Sí. ¿Cuál es? A ver, jóvenes. Ecuación de plano de forma vectorial. ¿Alguien nos las puede decir? Porque para tener la ecuación de plano lo hicimos de dos formas. Una utilizando el determinante cuando se conocían 3 puntos y otra cuando se conocía un vector perpendicular al plano. La del vector normal es Sí. el vector normal por ¿Sí? R menos R0. Es punto, ¿eh? Producto escalar de R menos R0. ¿Sí? Esta es la ecuación vectorial de plano, donde K es un vector perpendicular al plano, R
es cualquier punto de plano y R0 es un punto en particular, es el punto de posición para un punto particular de plano. En este caso, el punto P su índice 0 con coordenadas X0, Y0 y Z0. ¿Sí? Bueno, entonces, jóvenes, vamos a utilizar esta ecuación. Entonces, necesitamos un vector perpendicular al plano. ¿Sí? Entonces, yo tengo la función W que depende de 3 variables. Como les dije, su gráfica va a estar en un espacio de 4 dimensiones. Pero si hacemos W igual a una constante, W igual a una constante, vamos a obtener aquí las superficies de nivel. Las superficies de nivel. Entonces, un vector perpendicular a las superficies de nivel es el vector gradiente. El vector gradiente de F. F mayúscula. ¿Sí? Este vector gradiente es perpendicular a las superficies de nivel F de X, Y, Z mayúscula igual a una constante. ¿Sí? Entonces, la constante puede ser el valor que ustedes quieran. En este caso, lo más simple es tomar la constante igual con 0. ¿Sí? Entonces, vamos a indicar que P es el plano tangente a la superficie de nivel F de X, Y, Z igual con 0. La superficie de nivel F de X, Y, Z igual con 0 no es otra cosa que la gráfica de la función Z. ¿Sí? Esa es la gráfica. Es la superficie de nivel. ¿Sí? Bueno, entonces K va a ser un vector perpendicular al plano P. ¿Sí? K es un vector perpendicular al plano P, donde P es un plano tangencial a la superficie. A la superficie de nivel. Entonces, ¿cómo calculo K? Con el gradiente. ¿Sí? K va a ser el gradiente de la función F. Y nos va a dar el gradiente de F. No es otra cosa que, ¿quién, jóvenes? La parcial con respecto de X, ¿de quién? De lo que vale F. F, ¿quién es? Z menos F de X, Y. Entonces vamos a derivar con respecto de X. Esta expresión. Y esto nos va a dar en la dirección Y más la parcial con respecto de Y de la función F mayúscula, que no es otra cosa que Z menos F de X, Y. En la dirección J. Y por último, más la parcial de F con respecto de Z. ¿De quién? De Z menos F que depende de X y Y. Ahí está. En la dirección K. La dirección K. ¿Sale? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Déjenme ver si alguno de sus compañeros quiere entrar. No, ninguno. Bueno, pensaba que alguien quería entrar. Bueno, entonces, la derivada parcial con respecto de X de Z menos F de X, Y. Como Z la vamos a considerar constante, entonces nos queda menos, aquí lo tenemos, menos la parcial con respecto de X de F que depende de X y Y. Ahí está. En la dirección Y. Más la parcial con respecto de Y. Otra vez Z se considera constante. Entonces,
la derivada parcial con respecto de la derivada parcial de z con respecto de y0. Entonces nos queda menos la parcial, la derivada parcial de f con respecto de y. Recuerden que f depende de x y y. ¿En qué dirección? En la dirección j. Más la derivada parcial con respecto de z, que es 1. Es 1. Esto nos da 1. Menos la derivada parcial con respecto de z de f de x, y. Pero f nada más depende de x y y no depende de z. Entonces la derivada parcial con respecto de z de f es 0. Entonces nada más nos queda 1 en la dirección k, que es este que está aquí. Entonces el vector que es perpendicular a la superficie de nivel f mayúscula igual a una constante, o en este caso 0, es menos la parcial de f con respecto de x en la dirección y, menos la parcial de f con respecto de y en la dirección j, más el vector unitario k. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, jóvenes? No, profe. No, ¿No? ninguna. Bueno, vamos a continuar. Entonces, aquí está la ecuación vectorial de plano, la que habíamos escrito inicialmente, ¿sí? La que nos indicó uno de sus compañeros, ¿sí? Entonces, esta ecuación vamos a escribirla. Es el vector k que nos dio menos la parcial de f con respecto de x. Recuerden que esta f es la f minúscula e, no es la f mayúscula que tenemos aquí arriba, que es la función w. Con respecto de x, no le voy a poner f minúscula que depende de x y y. Así la voy a dejar en la dirección y. Más, o que diga menos, la parcial de f minúscula, la parcial de f con respecto de y en la dirección j, más el vector unitario k. Ahí está. Esto lo voy a multiplicar escalarmente. Lo voy a multiplicar escalarmente por el vector r menos r0, donde les había indicado que r es el vector de posición de un punto de plano. ¿Sí? Aquí tenemos un punto de plano. Está indicado por el vector. Está posicionado por el vector r. Y r0 es un punto particular del plano. En este caso, el punto P0. R0 es el vector de posición. ¿Sí? Como P0 tiene las coordenadas X0 en la dirección y, P0 tiene las coordenadas X0, Y0 y Z0, entonces el vector de posición es X0 en la dirección Y, más Y0 en la dirección J, más Z0 en la dirección K. R menos R0 va a ser X menos X0 en la dirección Y. Nos va a dar X menos X0 en la dirección Y. Más Y menos Y0 en la dirección J. Más Z menos Z0, pero Z0, disculpen, menos Z0, donde Z0 es la función f evaluada en X0 como a Y0. En la dirección K,
Y esto tiene que ser igual a 0, ¿sí? Bueno. ¿Alguna pregunta, jóvenes? No, Profe. ¿No? Bueno. Están viendo lo que le estoy escribiendo y el archivo, ¿verdad? sí. Sí, porque aquí que dice que apareció un bicho y el McPhee supuestamente lo está quitando. Újules, ya me quitó todo. Bueno. Me quitó mi archivo. Vamos a sacarlo de nuevo. Curvas de nivel, plano tangente. Bueno, vamos a otra vez. Ahí está. Ahí está. ¿Alguna pregunta hasta acá, jóvenes? No, No, profe. ¿No? Entonces, vamos a multiplicar la componente de I del vector K por la componente en la dirección Y del vector R menos R0, que era X menos X0, que ya lo había puesto allí. Entonces nos da menos la parcial de F con respecto de X por X menos X0. Acá está. Ah, pues aquí lo tengo, miren. Nada más lo que hace falta aquí es un paréntesis. Ahí está. Esto es lo que había escrito hace rato, ¿sí? Entonces, vamos a multiplicar escalarmente. Jóvenes, no se les olvide lo que voy a hacer ahorita, porque en ocasiones se les llega a olvidar. Se les llega a olvidar y cuando hacen un examen, no me hacen bien el producto escalar. Recuerden que para producto escalar hay que multiplicar esta componente de I por esta componente de I, que nos va a dar menos la parcial de F con respecto de X por X menos X0. ¿Sí? Entonces nos da menos la parcial de F con respecto de X. F está evaluada en X0, Y0. Vamos a dejarlo así para no tardarnos tanto. Por X menos X0. Más el producto. Como es el producto escalar, es el coeficiente de J por el coeficiente de J del otro vector. Entonces nos da, como es menos la parcial de F con respecto de Y por Y menos Y0, nos da menos la parcial de F con respecto de Y por Y menos Y0. ¿Sale? No vayan a poner, jóvenes, la dirección I ni la dirección J, ¿eh? Recuerden que el producto escalar me va a dar un escalar. Y algunos errores que tienen ustedes o llegan a tener algunos de ustedes es que ponen aquí y también aquí J, no. Ahí está. Más el producto del coeficiente de K, que es 1, por el producto del coeficiente de K, que aquí es Z menos F valor en X0 y es 0. Entonces sería más Z menos F evaluada en X0 y es 0. Ahí está. ¿Igual con cuánto? Igual con 0. ¿Sí? Ahí está. Entonces, Z va a ser igual a cuánto? Menos F evaluado en X0 y 0 lo pasamos del otro lado del
de la igualdad, nos queda f evaluado en x0 y y0. ¿Qué es esto? Menos la parcial de f con respecto de x evaluado en x menos x0. También lo pasamos al otro lado de la igualdad y nos queda más la parcial de f evaluado en x0 y y0 con respecto de x por x menos x0. Menos la parcial de f con respecto de y por y menos y0, la pasamos del otro lado. Pasa con signo positivo. Entonces nos queda la parcial de f con respecto de y evaluado en x0 y y0 por y menos y0. Esta es la ecuación de plano tangente, jóvenes. Esta es la ecuación de plano tangente a la gráfica de la función z igual a f de x, y. ¿De acuerdo? Esta formulita es muy importante que la tengan ahí en su acordeón, ¿sí? Es muy importante. Vamos a hacer un ejemplo de esto, ¿sí? Bueno, ¿preguntas? Por el momento no, profe. ¿No? Bueno, vamos a continuar. Nos pasamos a la otra sección de sub, porque esta casi ya terminó. Ahí está. Ejemplo. Encuentre la ecuación de plano tangente a la gráfica del paraboloide z igual a 4 más 1/2 de x cuadrada más 1/2 de y cuadrada en el punto 1, menos 1,5. ¿Sí? Entonces vamos a encontrar la ecuación de plano que es tangente a este paraboloide. ¿Sí? Vamos a ver cuál es. ¿Sí? Bueno. Entonces, tenemos esto que está aquí, nos dice que su gráfica es un paraboloide. Algo que siempre hay que ver es que el punto 1, menos 1,5 satisface o está en la gráfica de la función. Eso quiere decir que satisface la ecuación. Si x vale 1 y y vale menos 1, lo sustituimos, nos queda 1 al cuadrado es 1 y menos 1 al cuadrado es 1. Nos quedaría 4 más 1 y más 1, 5. Z sería igual a 5 y sí concuerda con el valor de Z. Entonces este punto sí está en el paraboloide. Entonces vamos a encontrar la ecuación de plano. La ecuación de plano, ¿sí? Está dada por la parte de arriba, ¿sí? O también es esta que está aquí. Es la ecuación de plano, la que ustedes tienen que tener en su acordeoncito, ¿sí? Bueno, entonces, la ecuación de plano es z igual a f de x0 como ya 0. ¿Quién es f? F es z, ¿sí? Z es f minúscula. F de x, y es z. Entonces, f es z, ¿sí? Entonces, x0 y y0, ¿quién es? El punto en el cual son los valores de x y y, en el cual vamos a encontrar el plano tangente, ¿sí? F de x0 y y0 no es otra cosa que también vamos a verlo como z0. x0 y y0 es z0 y esto va a ser igual a 4 más 1/2 de x0 al cuadrado más 1/2 de y0 al cuadrado, donde y0 y x0, ¿quién es? X0 es 1 y y0 es menos 1 y z0 es 5, ¿sí? Entonces, z es igual a f de x0 y y0, que no es otra cosa, como les dije hace rato, que 5, más la parcial de f con respecto de x, ¿sí? F vale esto. ¿Cuánto nos da la parcial de f con respecto de x?
¿Cuánto nos da la parcial, la derivada parcial de f con respecto de x? X. X, ¿verdad? Dejen quitar esto. Esto es igual a la parcial con respecto de x de 4 más 1/2 de x cuadrada más 1/2 de y cuadrada. Entonces, la derivada parcial con respecto de x de 4 es 0. La derivada parcial con respecto de x de 1/2 de x cuadrada, como dijo el compañero, es x. Y la derivada parcial con respecto de x de 1/2 de y cuadrada es 0. Entonces nos queda x. Ahí está. Entonces la derivada parcial de f con respecto de x es x. ¿Sí? La derivada parcial de f, la derivada parcial de f con respecto de y. ¿Cuánto nos da la derivada parcial de f con respecto de y? Y. ¿Y todos de acuerdo, jóvenes, que es y? Sí. ¿Sí? Si hay alguna duda, indíquenme, lo hacemos paso por paso, ¿eh? No hay ningún problema. Es y. Es y. Ahí está. Ahora, la parcial de f con respecto de x. Aquí, jóvenes, hay que ponerle x0. Por favor, hay que ponerle x0 y y0. Aquí también, x0 y y0. Por favor, jóvenes, póngale. Sí, ahorita lo voy a corregir. ¿Sí? Entonces, la parcial de f con respecto de y evaluado en el punto x0, y0. En este caso, x vale 1 y y vale -1. ¿Sí? Aquí lo tengo. La parcial de f con respecto de y evaluado en el punto 1 como -1 nos da y, que es -1. Y la parcial con respecto de x de la función f evaluada en 1 como -1 nos da el valor de x, que en este caso es 1. Ahí está. Entonces, la ecuación del plano es z igual a ¿cuánto? F de x0 y y0, que quedamos que es 5. Es 5. Más la parcial de f con respecto de x evaluado en el punto x0 y y0, que nos dio 1, 1, 1, por x menos x0. X0 vale 1, entonces nos da x menos 1, que es esto que está aquí. Más la parcial de f con respecto de y, evaluada en 1 como -1, que nos dio -1, que aquí está, -1. ¿Por quién? Por y menos y0. Pero y0 es -1, entonces nos queda y más 1. Ahí está. Entonces z, ¿cuánto nos va a quedar? Z va a ser igual a ¿cuánto? 5 menos 1 menos 1, nos queda 3 más x menos y. Esta es la ecuación de plano, jóvenes. ¿Sí? Que es tangente al paraboloide en el punto 1 como a -1 como a 5. ¿Sí? Aquí en la gráfica que tienen a su derecha, ahí tenemos el paraboloide. ¿Sí? El paraboloide, que es la gráfica de z igual a 4 más 1/2 de x cuadrada más 1/2 de y cuadrada. ¿Dónde está el punto más bajo de este paraboloide, jóvenes? ¿En qué punto está? ¿Cuál es el punto más bajo del paraboloide? 4. En 4. Z igual a 4, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? En el punto 0,0,4. ¿Qué es este? ¿Sí? Ahí está. Este más que un paraboloide parece como un plato, ¿verdad? ¿Sí? Bueno. El punto 1,5 está en el paraboloide. X vale 1, Y vale -1 y Z vale 5. Es este. La ecuación de este plano tangente es la que tuvimos acá. Es 3 más
K menos Y. ¿Sí? Y también estamos graficando el vector que es perpendicular al plano, que es el vector Y más J menos K. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, jóvenes? No. ¿No? Bueno, vamos a vean bien la función, ¿quién es? Z es igual a esto. Y el plano, ¿qué es esto? ¿Sí? Yo aquí lo tengo. Lo tengo ahí en el dibujo. Pero vamos a hacerlo con la aplicación de GeoGebra. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ok. Sí, profe. Vamos a hacerlo con la aplicación de GeoGebra. ¿Sí? Vamos a hacerlo. Ahí está. ¿Ven la aplicación de GeoGebra? Sí. ¿Sí? Sí. Entonces, nuestra función del paraboloide, ¿cuál es? Z igual a ¿cuánto? ¿A 4? ¿Sí? Sí, ¿4 más quién? un Un medio medio. de X. Más un medio de X al cuadrado, ¿verdad? X al cuadrado entre 2 más Y al cuadrado entre 2. Ahí está. No vemos el paraboloide, ¿verdad? No. No. Vamos a verlo. ¿Ya lo vieron? Sí. Sí. Vamos a verlo más grande. ¿Qué les parece? Más grande. ¿Dónde tiene el punto más bajo del paraboloide? ¿Lo tiene Z igual a cuánto? Igual a 4. Ya lo ven aquí, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Ahí está. Vamos a hacerlo un poquito más grande. Ahí está. Ahí está. Ahora vamos a poner la ecuación de plano tangente. ¿Sí? El plano tangente Z igual a cuánto? Igual a 3 A 3, ¿verdad? más X menos Y. 3 más X Menos Y. menos Y. Ahí está. ¿Lo ven, jóvenes? Sí. ¿Sí se ve que es tangente? Sí. Sí, Sí, profe. ¿Sí? Vamos. Vean ustedes. Ahí está. ¿Sí? Ahí. ¿En dónde está el punto tangencial, jóvenes? Vamos a amplificarlo, ¿no? Para que más o menos veamos el punto tangencial, ¿sí o no? ¿Sí? Sí. Ahí está. El punto tangencial está por acá, ¿verdad? Sí. Acá está por aquí, ¿no? La Z, ¿cuánto vale? Por este punto, ¿cuánto vale Z? 4. No, 4 aquí es, ¿no? Es el punto más bajo No, sí. del paraboloide, ¿no? ¿Sí lo ven? Sí. Entonces, por aquí, ¿cuánto vale Z? Como aquí, ¿cuánto vale? Por aquí. 4.5 más o menos. Como 6, ¿no? Como 5, porque aquí está el 6, ¿no? Ah, sí, como 5. Como 5, ¿verdad? Sí.
Y lo bajamos. Acá está. La X, ¿cuánto valdría? 1. Y la Y menos 1. ¿Sí? ¿De acuerdo, jóvenes? Sí. Sí. Déjenme. Ahí está. Ahí está, yo utilicé también el GeoGebra, ahí tengo la gráfica, ¿sí? Eso ustedes no lo tienen, ¿verdad? Navajazo. Aquí en el cuello. Pues valiendo madre. Pues ya me llevé su vida. Le haces como John Wick, así ¿O que no? le pegas al otro y le quitas el rápido. Le En das la yugular. Con una plumita. Traten de apagar su micrófono porque si no, nos enteramos todos de los problemas, ¿sí? Y van a decir que ya ve que ahorita están sacando muchos feminicidios de Catepec, de Atizapán y todo esos casos y como que no conviene que escuchemos todos, ¿sí? Traten de apagar sus micrófonos, ¿de acuerdo? ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta, jóvenes? No, ¿No? Bueno. Hace aproximadamente unos 20 minutos les mandé otro archivo, ¿verdad? ¿Sí? Vamos a entrar en ese archivo, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ahí está. Vamos a hacerlo, ¿sí? Vamos a continuar. Bueno, vamos a continuar, jóvenes. Ahí está. Vamos a ver extremos de funciones. ¿Cuáles son los máximos y cuáles son los mínimos de funciones? ¿Se acuerdan ustedes cuando vieron máximos y mínimos de funciones que dependían de una variable? ¿Se acuerdan ustedes que en el bachillerato o en el curso de cálculo diferencial integral, cuando veían los máximos de funciones? Sí. ¿Sí? Les pareció un poco complicado, ¿verdad? Más o menos, sí. Ahora ya no es funciones que dependen de una variable, ahora son funciones que dependen de dos o más variables. Esto es un poco más complicado, ¿sí? Pero no nos queda de otra que entrarle, ¿sí? Vamos, bueno. Entonces, vamos a ver extremos de funciones. Ahí está. Definición. Y un número f evaluado en a como a b es un máximo relativo de una función z igual a f de xy. Si todo f de xy es menor o igual que la función f evaluada en a como a b para todo x y y en una vecindad abierta que contenga al punto a como a b. ¿Sí? Bueno, vamos a ver qué es lo que significa esto. A ver. Z igual a f de xy es una función de qué tipo, jóvenes, escalar o vectorial. Escalar. Escalar, ¿verdad? Es una función escalar. La gráfica de esta función, para este caso, es la que está en color azul. Esta aquí es esta superficie. Esto es la gráfica de la función, ¿sí? Esto es la gráfica de la función. Z igual a f de xy, ¿sí? Ahora,
la función, ¿dónde alcanza su valor máximo? ¿Dónde alcanza su valor máximo la función? ¿En qué punto? ¿En este? Sí. ¿Sí? Entonces, en este punto, ¿cuánto vale X y cuánto vale Y? Proyectamos. X vale A y Y vale B. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ok, sí. Entonces, la distancia que hay desde el punto donde la superficie tiene su valor máximo al plano XY es la función f evaluada en AB, ¿sí? Ahí tiene su valor máximo, ¿sí? Ahí tiene su valor máximo, ¿sí? El valor f de A como AB también puede ser negativo. Si el plano XY lo tuviéramos hacia arriba, más arriba de este punto máximo, Z de o f de A como AB sería negativo. Bueno, lo que sí que tenemos es que este es el valor máximo. La función f evaluada en A como AB es este que está aquí. Es la distancia que hay desde el punto más alto de la superficie de la gráfica de la función al plano XY. Bueno, para otro punto XY, para otro punto XY del dominio, vamos a sacar otro punto XY del dominio. ¿Sí? XY está en el dominio de la función. Evaluamos la función en XY y nos va a dar Z igual a este valor. En este caso, la altura que hay del plano XY a este otro. ¿Quién es mayor, jóvenes? ¿F de XY o F evaluada en A como AB? F evaluada en A como AB. Para cualquier XY del dominio, F de XY va a ser menor que F evaluada en A como AB, ¿de acuerdo? Para cualquier XY, la función F de XY, el valor de F de XY va a ser menor o igual que la función F evaluada en A como AB. Cuando se tiene eso, se dice que es un máximo relativo el valor F evaluado en A como B. O la función alcanza un máximo relativo en el punto A como B. ¿De acuerdo, jóvenes? Sí. La vecindad abierta que contiene AB, este es el punto AB. Su vecindad son los puntos cercanos al punto AB, que en este caso son los que están aquí en el plano XY y que están en esta gráfica de color azul. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno. Ahora, cuando se tiene un mínimo relativo, ahora vamos a ver lo siguiente. Un número F evaluado en A como AB es un mínimo relativo de la función Z igual a F de XY, ¿sí? F de XY va a ser mayor o igual que F evaluado en A como AB. Para todo XY es una vecindad abierta que contenga al punto A como AB. Otra vez, jóvenes, esto que está aquí es Z igual a F de XY. Su gráfica es esta superficie que nos está mostrando aquí. Y aquí dice Z igual a la F de XY, es esta superficie. ¿Sí? El punto A como AB es un elemento del dominio de la función. Acá está el punto A como AB. La función F para este caso, evaluada en A como B para este caso, es este valor. Es
la distancia que hay de este punto a este, ¿sí? Entonces, es el valor f de AB. Bueno, el punto este que está aquí, que estoy remarcando con rojo, es el punto más bajo de la superficie, Z igual a f de XY, ¿sí o no, jóvenes? Sí. Sí, ¿verdad? Cuando sucede esto, indicamos que la función tiene un mínimo en el punto A como B. Eso quiere decir que para cualquier valor del dominio XY, la función evaluada en f de XY es esto que está aquí. Esto va a ser mayor que esta que está de f de AB para cualquier XY que está en el dominio. Cuando sucede eso, f de XY siempre es mayor o igual que f de AB. Indicamos que el número f de A como AB es un mínimo relativo de la función, o que la función tiene un mínimo relativo en el punto A como AB. ¿Sí? ¿De acuerdo, jóvenes? Sí, profe. ¿Sí? ¿No hay preguntas? No. ¿No? Bueno, nos pasamos a la otra sección de Zoom porque esta casi ya terminó. Mejor dicho, ya nos pasamos del tiempo, ¿sí? Probablemente no. Bueno. Vamos a continuar con el archivo. Ahí está. Bueno, tenemos aquí la gráfica de una función z igual a f de xy. Aquí, como observan, este punto que está aquí y este otro punto que está aquí son máximos. Este punto que está aquí son mínimos. Aquí doy dos máximos y dos mínimos, por lo cual les llegamos a llamar máximos relativos y mínimos relativos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque para este máximo está en una vecindad pequeña, pero si agarramos una vecindad mayor, ¿sí? Mayor, vamos a obtener este máximo y este mínimo, y también este otro máximo y este otro mínimo, ¿sí? Entonces, dejen ver bueno, entonces podemos tener más de un máximo y un mínimo, por eso se les llama máximos o mínimos relativos. Bueno, vamos a continuar. Ahí está. Ejemplos. La gráfica de la función. ¿Cuál es la gráfica de esta función, jóvenes? Una semisfera. Una semisfera de radio. De radio 3. 3. De radio 3, ¿verdad? El punto máximo de esta semisfera, ¿en dónde está? Aquí, ¿verdad? Que tiene las coordenadas, ¿cuánto? 0,0,3. 0,0,3, ¿verdad? ¿Sí? Como este es un valor máximo, entonces se va a cumplir siempre esto. F de XY siempre va a ser menor o igual que F valor en 0,0. ¿Cuánto nos da F valor en 0,0? ¿Cuánto es F valor en 0,0 para este caso? 3. 3, ¿verdad? Es 3. Y f de xy, los f de xy son los valores para cualquier valor del dominio. F de xy van a caer en la esfera, en la semisfera. Y todos los valores de f de xy que van a caer en la semisfera van a ser menores o iguales que ¿quién? Menores o iguales que 3 y mayores que o iguales que 0. Entonces, f de xy va a ser
siempre menor o igual que 3, y esto va a ser igual a ¿cuánto? F evaluado en ¿quién? En 0,0. La gráfica de la función esta es una esfera, aquí le habría puesto, puesto una semiesfera centrada en el origen y de radio 3, por lo cual esta tiene un máximo en el punto 0,0. Y en este punto se cumple que la función f de xy va a ser menor o igual que la función evaluada en 0,0. Más conveniente hubiera dicho que para cualquier xy, la función evaluada en xy va a ser menor o igual que f evaluada en 0,0. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, jóvenes? No, profe. ¿No? No. Bueno. Ahí está. Ejemplo número 2. La gráfica de la z igual a x cuadrada y cuadrada. Es un... Aquí, por favor, jóvenes, hay que corregir, es paraboloide. Es un paraboloide. Póngale, por favor, jóvenes. Un paraboloide. Paraboloide. Con vértice en el origen. Y que se abre hacia arriba. Por lo cual, esta tiene un mínimo ¿en dónde? ¿Cuál es el valor mínimo para z? Es cuando x vale 0 y y vale 0. Cuando x vale 0 y y vale 0, ¿cuánto nos da f evaluado en 0,0? 0. 0. Y todo número real elevado al cuadrado más otro número real elevado al cuadrado, todo número real elevado al cuadrado más otro número real elevado al cuadrado, siempre son mayores o iguales que 0. Y esto no es otra cosa que f de xy. Con lo cual, para todo xy, la función f de xy va a ser siempre mayor o igual que f evaluado en 0,0. Para todo xy que está en el dominio. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No, profe. ¿No? No. Bueno, continuamos. Teorema, extremos relativos. El siguiente teorema nos va a indicar características cuando la función tiene un máximo o un mínimo relativo. Y nos va a indicar lo siguiente. Si una función z igual a f de xy tiene un extremo relativo, esto quiere decir que es un máximo o es un mínimo. Otra vez, un extremo relativo quiere decir que si es un máximo o es un mínimo, ¿eh? Recuerden, ¿sí? Extremo relativo es equivalente a indicar que tiene un máximo o un mínimo relativo. En el punto A como a B, y si las primeras derivadas parciales existen en ese punto, entonces se va a cumplir. ¿Qué es lo que se va a cumplir? Que la derivada parcial de f con respecto de x en el punto A como B tiene que ser 0. Y la derivada parcial de f con respecto de y en el punto A como B tiene que ser 0. ¿Sí? ¿Esto qué significa? La ecuación de plano tangencial es igual a z igual a ¿cuánto? A z0 o f de x0 más la parcial de f con respecto de x por x menos x0 más la parcial de f con respecto de y evaluado en el punto x0 como a y0 o en el punto A como a B, en este caso, de y menos y0. Si la derivada parcial de f con respecto de x y la derivada parcial de f con respecto de y evaluada en el punto A como a B son 0,
Esto se elimina. Y se tiene que el plano tangente es Z igual a Z0. Un plano Z igual a Z0 quiere decir que el plano es paralelo ¿a quién? A plano XY, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, donde la función tiene un máximo, un mínimo relativo, el plano tangente a la gráfica de la función es paralelo al plano XY. ¿Sí? Sale. ¿Alguna pregunta, jóvenes? No, maestro. ¿No? No. Bueno. La derivada parcial de f con respecto de x, evaluada en el punto A como B0. Esta curva, en esta curva se varía. X se mantiene ya constante. El punto donde la derivada parcial con respecto de x es 0, es aquí. Y en este punto, A vale, X vale A y Y vale B. ¿Sí? Ahora, sobre esta curva, se tiene X constante. La derivada parcial con respecto de Y está dada por esto. Donde la pendiente de esta curva es 0, es en este punto. La recta tangente es la de color verde. ¿Sí? En este punto la función alcanza su valor máximo. Y lo alcanza cuando X vale A y cuando Y vale B. ¿Sí? Ahí está. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿No? Entonces recuerden, en un extremo relativo, la parcial de f con respecto de x es 0 y la parcial de f con respecto de y es 0 también. Ahí está. Se tiene la gráfica de la función. Voy a hacer un poco más grande. Se tiene la función z igual a 9 menos x cuadrada, la raíz cuadrada de 9 menos x cuadrada menos y cuadrada. La gráfica de esta función, como ya vimos anteriormente, es una semiesfera. ¿Sí? Es una semiesfera. ¿Qué es esta? ¿Sí? El punto máximo de la semiesfera lo alcanza en el punto cuando x vale 0 y y vale 0. ¿Sí? En este punto vamos a calcular. Tiene que cumplir que la parcial de f en el punto 0,0, porque es un máximo relativo con respecto de x, nos tiene que dar 0. Es lo que nos dice el teorema que vimos hace rato. Y vamos a ver la derivada parcial de f con respecto de x es la derivada con respecto de x de f, que es la raíz cuadrada de 9 menos x cuadrada menos y cuadrada. Y esto nos va a dar igual a ¿cuánto? 9, la raíz de 9 menos x cuadrada menos y cuadrada, lo puedo escribir como 9 menos x cuadrada menos y cuadrada a la 1 medio. La derivada parcial de esto con respecto de x es 1 medio. Es 1 medio. 1 medio por 9 menos x cuadrado menos y cuadrada a la 1 medio menos 1, que nos quedaría 9 menos x cuadrada menos y cuadrada a la menos 1 medio. Lo paso al denominador y queda como la raíz de 9 menos x cuadrada menos y cuadrada por la derivada de lo de adentro. La derivada de lo de adentro es 2x. 2x.
¿sí? Menos 2x por el signo este, menos 2x. Este 2 se elimina con este. Entonces nos queda que la derivada parcial de f con respecto de x nos va a dar menos x entre la raíz cuadrada de 9 menos x cuadrada menos y cuadrada. Para que esto valga 0, ¿cuánto tiene que valer el numerador? 0. 0. Esto que está aquí lo pasamos al otro lado, se elimina, entonces nos quedaría x igual con 0. Y vemos que se cumple esto, lo que nos dice el teorema. Ahora también el teorema nos dice que la parcial de f con respecto de y también en el punto máximo donde la función alcanza su máximo, que es el punto 0,0, también esto nos tiene que dar 0. Y vamos a verlo. La parcial de f con respecto de y es la parcial con respecto de y de la raíz de 9 menos x cuadrada menos y cuadrada. Lo derivamos como hace rato, nos va a quedar menos y entre raíz de 9 menos x cuadrada menos y cuadrada. Para que esto nos dé 0, el numerador tiene que ser 0. Si y vale 0, entonces nos queda que si multiplicamos el denominador por 0 nos da 0 y nos queda y igual con 0. Ahí está. Por lo tanto, se tiene que la parcial de f con respecto de x se valora en 0,0 es 0 y la parcial de f con respecto de y en el punto 0,0 es también es 0. ¿Sí? Esto es lo que nos indicó el teorema que vimos hace rato. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No, profe. ¿No? No. La gráfica de la función z igual a x cuadrada más y cuadrada. ¿Qué es, jóvenes? ¿Cuál es la gráfica de esta función? Hiperboloide. No, paraboloide. Recuerden que hace rato les dije que era paraboloide. Les dije que corrigieran, ¿de acuerdo? Sí, profe. ¿Sí? Les dije que corríjale. No es paraboloide. ¿Sí? Sí. Paraboloide. ¿Sí? Es un paraboloide que se abre hacia arriba. ¿Y su mínimo en dónde lo tiene? En el origen, ¿verdad? Cuando x vale 0 y y vale 0. ¿Cuánto nos da la derivada parcial de f? O de z con respecto de x. ¿Cuánto nos da esto? ¿Cuánto nos da la derivada parcial de z con respecto de x? 2x. 2x. Para que esto sea 0, ¿cuánto debe de valer x? 0. 0, ¿verdad? Y la parcial de z con respecto de y, ¿cuánto nos da? ¿Nos da cuánto? 2y. Oye, ¿verdad? Y para que esto sea 0, tenemos Sí, debe que ser igual a que 0. sea 0. Por lo tanto, la función sí tiene un mínimo. ¿En dónde? En el punto 0,0. ¿Sí? Aquí le puse hiperboloide. Es paraboloide. Lo voy a corregir ahorita el documento, ¿sí? Bueno. Ahí está. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿No? Acá está la gráfica, ¿verdad? Lo que pasa es que cuando grafiqué, después se movió hizo su capricho el Word y después lo hice en PDF y no me fijé cuando se los mandé. Bueno, ahí está. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí, jóvenes. Ok, En la clase siguiente vamos a ver lo que son puntos críticos. ¿Sí? Vamos a ver puntos críticos. A lo máximo 2 clases. Terminaríamos de ver los puntos críticos, los máximos y los mínimos de las funciones de varias variables. Y de allí, ¿qué les parece que les haga un examen para que el tercer examen lo divida en 2? ¿O quieren nada más un examen parcial, el tercer parcial? 2, profe, de mi parte. ¿De 2? ¿Sí? Déjenos
Hablar con todo el grupo y ya le avisamos, profe. Lo podemos meditar y después se lo decimos. Sí, me pueden indicar, ¿sí? ¿Sale? Vale. Porque la otra parte también el de cálculo, el cálculo vectorial de varias variables, integración de funciones de varias variables también es un poco pesado, ¿sí? Bueno, entonces, jóvenes, nos vemos el lunes, ¿de acuerdo? Sí, profe. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, Hasta luego. profe. Hasta luego, Gracias. profe. Bonito fin de semana.